Buenos días, buenas tardes, buenas noches a esa gente hermosa que nos ve. Hoy vamos a tener una conversación que estoy segura que nos dejará bastante información interesante con Mariano Menéndez. No se los voy a presentar, primero porque creo que muchos ya lo pueden conocer y segundo porque así van a averiguar quién es, por qué habla con mucha sabiduría, por qué está aquí hablando conmigo y van a ir a su canal. Tiene videos maravillosos, tiene muchísimas entrevistas y de verdad se los recomiendo. Bueno, Mariano, vamos a conversar un rato sobre este despertar que hay, ¿no? Mucha gente habla del despertar, el despertar. ¿Qué es el despertar? ¿Tú usas esa palabra también? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias por abrir esta oportunidad, esta ventana, y que seguramente llegaremos a mucha gente a través de ti. Y el tema que mencionas me parece muy interesante, el despertar. Bueno, el despertar vendría a ser disolver esa personalidad programada que se basa en los mensajes del mundo, en los mensajes de la sociedad y que vienen desde fuera. Y uno se da cuenta que no es ese pequeño yo, ese ego, esa personalidad programada, sino que es mucho más, ¿no? Es una conciencia, ¿no? Entonces, cuando se cae en la cuenta de que uno es mucho más que esa personalidad programada, lo cual produce bueno, un despertar, ¿no? Comienza la disolución del ego y por eso se habla mucho del despertar de conciencia, el despertar de la humanidad. Así que para mí sería eso, sería eliminar de la mente todo lo que son los automatismos, las programaciones, los pensamientos rígidos, esa personalidad que pensamos que somos, pero en realidad no somos. Y ahí comienza un despertar que es infinito, Cristina. Así que por ahí podemos comenzar. Claro, por eso pienso que empezamos a utilizar o que empezaron a utilizar esa palabra de despertar, porque durante décadas hemos estado como viviendo en automático y de repente hay como un freno, ¿no? De cuando uno está durmiendo, alguien puede entrar a tu cuarto, registrar tu mesita de noche, por decir algo, ver el celular y uno no se da cuenta porque está dormido. Pero cuando uno está despierto, está atento. Y el despertar es simplemente, mucha gente piensa que es iluminarse, que tiene que ver solo con espiritualidad, pero el despertarse es como empezar a cuestionarse las cosas, ¿no? Es como empezar a decir, ya va, estoy viendo, estoy observando realmente, no solo con mis cinco sentidos, sino que empiezo a desarrollar esos sentidos internos que tenemos también y no sabíamos que teníamos sentidos internos, que no eran solo esos cinco. Entonces, al empezar a ver, a cuestionar, a, a comprobar por uno mismo, ya no tener creencias, que es lo que nos cuentan y no los creemos y se queda como creencia, sino empezar a decir, ya va, está interesante, pero vamos a validarlo, ¿no? Lo voy a experimentar yo misma para que esa creencia deje de ser una creencia y pase a ser una sabiduría. Ya cuando yo consigo mi experiencia, ya no lo creo, ya lo sé, ¿no? Entonces creo que esa es un poquito la palabra también, que por eso nos damos cuenta del ego del que hablas tú, ¿no? Que es importantísimo. Ujú. Quería conversar contigo sobre, creo que una de las cosas por las que no estamos conscientes, ¿no? De nuestra conciencia es porque es por la dificultad de permanecer en el presente, Mariano. Quería hablar contigo sobre esa dificultad tan grande que se observa de realmente estar presente en el presente. Esa manía que tenemos de estar presente, pero con la mente trayendo el pasado o el futuro. Y digo el presente porque es que no podemos retroceder ni podemos adelantarnos. Siempre es un imaginario que vivimos en el presente, pero que no existe realmente, que es pura imaginación. Cuéntanos un poco tu visión de esos tiempos, pasado, presente, futuro.
Muy bien, muy bien. Sí, el impulso clave de la mente para comprender el tema del tiempo presente y cómo vivir el presente es la toma de conciencia, es la observación. Ujú. Porque lo que más preocupa a la mayoría de las personas no es tanto el paso del tiempo o que el tiempo avance, sino que en ese avance del tiempo hay procesos que no podemos tomar plena conciencia y no podemos influir. Y todo ese Ujú. avance no observado, podríamos decirle, se lo atribuimos al paso del tiempo. Bien, por Ok, ejemplo, no no sé. entiendo muy bien la parte de no observado, de que no somos conscientes. Va pasando el tiempo y no, hay cosas que no podemos observar. Sí, por ejemplo, ¿Cómo que? el envejecimiento Ajá. de la piel, por ejemplo, ¿no? O sea, no Ok, podemos tomar conciencia de eso. Sí, el envejecimiento de los huesos, lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, bueno, el paso del tiempo, me estoy refiriendo a la velocidad de que avanza el tiempo, ¿no? Y muchas ok, veces no ok, podemos tomar ya. conciencia, no podemos observarlo. Ajá, ok. Em, pero, claro, todo ese avance no observado se lo atribuimos al paso del tiempo, pero en realidad fue un avance al azar, no observado, porque no hubo una toma de conciencia, no hubo una observación consciente. Bien. Entonces, Ok. avanzan procesos, como puede ser el tema que te he mencionado, el tema del envejecimiento, o suceden cosas que no podemos Ujú, volver atrás, según la concepción falsa, ujú. porque en realidad se puede volver atrás, Sí. ¿bien? Porque bueno, por ejemplo, lo habrás quizás notado, ¿no? En algunos momentos una persona se siente muy rejuvenecida, en otros momentos se siente muy desgastada. Las relaciones también nos muestran esto de que se puede volver atrás, porque hay relaciones con las cuales nos llevamos de una determinada manera, nos llevamos bien, o en otro momento nos llevamos mal, en otro momento nos llevamos bien. Entonces, en cierta forma, hay una creencia generalizada de que no se puede volver el tiempo atrás, pero en realidad sí se podría, porque hay un refrán popular que dice no se puede volver el tiempo atrás, pero en realidad sí se puede Mm, porque solo existe el presente. ¿Y qué podemos hacer? Podemos elegir de nuevo. ¿Bien? Entonces, exacto. al tiempo o al flujo de evolución al que llamamos tiempo se le tiene mucho respeto y mucho Ujú, miedo. Justamente ¿por qué? Porque es difícil observar y tomar conciencia de los cambios que produce. Porque si podríamos tomar ujú. conciencia de todos los cambios y la evolución que produce, sería un recurso más y sin importancia. Bien. Porque si Ok. supiésemos tomar conciencia de nuestros procesos psíquicos subconscientes que proyectan la realidad, con el tiempo no habría ningún problema, ¿bien? Ni ningún miedo. Entonces el miedo va asociado a la carencia y a la pérdida. De hecho, también al dinero se le da valor y mucha gente tiene miedo de perderlo porque no es algo que sobra, porque si cayera solo de los árboles, nadie tendría miedo de perderlo y no se le daría valor. Entonces, el miedo y el no tomar conciencia, es decir, no observar con conciencia algo, van totalmente Mm, de la mano. ¿Bien? Por eso se dice que el miedo a lo desconocido o el miedo a la muerte son los miedos estrella, ¿no? Los miedos top, porque ambos tienen algo en común, o sea, se trata de cosas que no vivimos, es decir, que no tomamos conciencia. Hay miles de ejemplos, es decir, voy a ok. un examen y tengo miedo. ¿Por qué? Porque no sé si voy a aprobar. Voy a una entrevista de trabajo y tengo miedo. ¿Por qué? Porque no sé si me van a tomar, ¿no? Entonces el miedo es la no toma de conciencia y eso genera incertidumbre y ansiedad. Entonces por eso se menciona que debemos permanecer en el presente porque pasado y futuro serían una ilusión. Bien, es decir, el Ujú, pasado no está ahora, el futuro tampoco está ahora, y ahora ¿qué es lo único real? Este momento. ujú. ¿Cuál es el momento más importante de nuestras vidas? Este, es decir, no me tengo que ir al pasado a buscar un momento para sentirme feliz, ni tengo que ir al futuro a imaginarme
un momento que nunca ocurrió, ¿no? Entonces, a la hora de observar los procesos psíquicos, nosotros podemos observar con conciencia el presente y ahí se nos va el miedo, porque cuando instalamos la mente en el proceso, en el presente, esos procesos psíquicos son más observados. Es decir, podemos llegar a tener más Ujú. atención y no se va la mente tanto al pasado y al futuro. Entonces, eso es fundamental para poder permanecer en el presente sin miedo. ¿Bien? Tú sabes que hay algo que me encantó como observarlo, como descubrir, que es esta ilusión de pasado. Nosotros solo podemos vivir en el presente. No existe otro tiempo, no existe otro modo, sino solo el presente. El pasado y el futuro son ilusiones, ¿verdad? Pero alguna vez, por un libro, por una información que recibí, cómo desde el presente puedes modificar el pasado. Y lo hacemos a cada momento, Mariano, es Ujú, increíble. Por ejemplo, en mi presente, vámonos, perdón, a algo que sucedió. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy conversando con una amiga y de repente digo algo y se ofende. Para mí me parece totalmente injusto, totalmente loco. ¿Qué le pasa, verdad? ¿Por qué te ofendes si yo no dije nada para ofenderte? Y esa persona, esa amiga se va molesta conmigo. Bueno, yo tengo una visión y eso es un pasado. A los 5 días me siento y me recuerdo del momento. Es un pasado que yo traigo al presente, ¿verdad? Y en ese momento que estoy recapitulando todo lo que pasó, me recuerdo que es que ella tiene una historia que ella me había contado y que al yo decir lo que dije, pues por supuesto le toqué una herida a ella, ¿no? Y ahí yo entiendo que no está loca, que no está, sino que realmente lo que yo dije en su historia, que ya yo la conocía, le toqué una herida y que es lógico que ella haya tenido esa reacción. En ese presente, yo acabo de cambiar el pasado, porque mi pasado era de, me molesté con alguien que estaba totalmente fuera de sí, que no tenía lógica, pero en mi presente acabo de cambiar el pasado, porque ya yo no estaba como una loca que reaccionó como le dio la gana, ya estaba con alguien muy coherente. Entonces, el ver cómo muchas veces nos sentamos, reflexionamos, y decimos, ah, ya entendí, o ah, y le cambiamos, lo vemos desde otra perspectiva, lo vemos desde otra manera, cambiamos el pasado, toda la consecuencia que traía la cambiamos, ¿no? ujú, Entonces esa creencia de que solamente puedo hacer algo en el aquí y en el ahora, sí, pero en el aquí y en el ahora tengo el poder de transformar un pasado completamente. Lo vemos también, yo hago hipnosis regresivas y yo hago cómo se puede cambiar la perspectiva de ese pasado y tener un pasado hermoso que no existe, que está aquí, pero sí me entiendes, ¿no? Igual ujú, con el futuro. El futuro es el presente, porque todo lo que yo voy haciendo es mi futuro. Cada acción que yo tomo, cada pensamiento es un futuro, ¿verdad? Y entonces, si yo estoy presente en mi presente y lo estoy construyendo con amor, con conciencia, despierta, observando, ¿cómo puedo tener un futuro negativo, catastrófico, carente? ¿No? Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando descubrimos que, que el tiempo de verdad no es lineal y que podemos jugar con él para un lado y para el otro y podemos hacer lo que queramos con él ujú. solo con la intención, ¿no? Eso me llama, no sé qué opinas tú de este cuento. Sí, sí, sí. En realidad tendríamos dos tiempos, bien por así decirlo, porque el Ajá, pasado y el futuro se inventan a raíz de la teoría esta de tiempo que nosotros utilizamos de las horas, los minutos, los segundos. Es decir, nosotros ok, sabemos que, por ejemplo, ahora a las 11 de la noche de España va a ser un futuro, ¿no? Para mí. Y las ajá. 8 de la noche fue un pasado. O también en el 2026
va a ser un futuro y el Ok. 2024 fue un pasado. Eso es totalmente, en cierta forma, Es- es inexistente, ¿bien? Porque Eso eso es sería un el tiempo de referencia. tiempo cronológico. Tiempo que eso es muy diferente Ajá. porque fíjate que tú en Venezuela tienes otra hora, el Año Ujú. Nuevo chino tiene otro, o el Año Nuevo judío tienen otros, Día. no están en el 2025 ellos, es totalmente inventado para... Mucha gente piensa que es real eso, pero bueno, eso son estados de conciencia, son estados de conciencia en realidad. De hecho, en Ajá. España, viste, bueno, y en algunos países adelantan la hora para ser más productivos o bajan la hora Ajá. una Exacto, hora. sí. Eso es una referencia que sirve como Referente. recurso para expandir amor también. O sea, lo podemos utilizar como Ujú. recurso para la expansión de conciencia, porque, por ejemplo, nosotros coincidimos y nos unimos a una determinada hora, entonces para coincidir en el espacio-tiempo utilizamos ese recurso cronológico. El problema es cuando eso se adosa a nuestra personalidad, es decir, cuando decimos, bueno, después de los 40 viene la crisis, a los 65 el sistema me envía al sofá a ver la televisión porque dicen que soy un inútil, porque ya no sirvo. Bueno, Sí. después de los 30 las mujeres tienen que casarse, bueno, antes se creía, ¿no? Que tienen que casar porque si no están Ujú. como para tirar, porque ya no sirven para nada. No sé, y cosas así, Sí. ¿no? Nos dividen en grupos de edades, niños, adultos, ancianos. Eso después hace que una persona no quiera hacer ciertas cosas porque eso es para los jóvenes. Entonces, el problema está, Ujú. claro, cuando adosamos todos los pensamientos falsos y las creencias basadas en el tiempo cronológico. El tiempo cronológico lo deberíamos usar para la expansión de la conciencia, para utilizarlo, para coincidir y punto. Y ahí termina la Exacto. historia. Pero después está el tiempo de la conciencia. Bien, que es un tiempo Ajá. esférico, donde pasado, futuro y presente se compactan ahora. Que como tú bien dices, uno puede ir al pasado a evocar un recuerdo, pero eso siempre se hace en el presente y en la eternidad. Uno puede ir a Ujú. proyectar al futuro con neutralidad. A veces nos vamos con el sistema de pensamiento negativo, ¿no? Al futuro y nos preocupamos por lo que nunca ocurrió. Pero todo eso a nivel de la conciencia, que es el tiempo esférico y el tiempo verdadero, y es como como mencionaba antes, ¿no? Lo que podemos observar, el tiempo ya toma otra dimensión en nosotros, que es el tiempo de la conciencia. Entonces, en cierta forma, estamos con esa dualidad de dos tiempos. Y Ujú. en ese momento, bueno, tendríamos que elegir uno, ¿no? O los podríamos integrar, es decir, nosotros sabemos que hay Sí. eternidad, hay presente, de hecho, en ese momento es donde está ocurriendo este encuentro, esa coincidencia, pero también no excluimos el otro tiempo. Podemos decir, bueno, ahora son las 21:24 aquí en España del 11/7 del 2025. También lo integramos. Ajá. El tema es sanar el sistema de pensamiento, porque en el modelo que yo comparto del sistema de pensamiento falso hay 24 atributos y uno es el tiempo, el tiempo falso. Y ahí está, en cierta forma, lo que te Ujú. mencionaba antes. Todo lo que se incluye vinculado con el tiempo, que son creencias falsas que traen sufrimiento. ¿Bien? Entonces, en cierta forma, eso es lo que opino. Bueno, y lo que tú mencionabas es totalmente cierto. Por eso yo también tengo un ejercicio que comparto siempre en los cursos, en los retiros, de sanación de situaciones difíciles. ¿Qué significa? Es un ejercicio meditativo donde la persona piensa en una situación complicada, difícil o traumática que tuvo y con ciertas afirmaciones en tiempo presente la va reinterpretando. Entonces, sana su pasado. Y sana no solamente su pasado de la infancia, sana todo su pasado, incluso hasta Ujú. vidas pasadas. ¿Y dónde se sana eso? En el Es que ahí, presente. ahí volvemos a integrarlo. Si sanas el pasado, sanas el presente, ¿no? Sanas Fíjate todo. como siempre llegamos al mismo punto. Es Se un cancela solo todo. momento, Exacto, ¿no? exacto. Porque es el único tiempo que existe. En realidad existe realmente. Pero claro, el mundo del Ujú. ego inventó el tiempo cronológico y lo utilizamos también, no está excluido.
pero bueno, el tema es cuando nos creemos que ese tiempo cronológico inventa el pasado, el futuro, y si no sanamos el sistema de pensamiento, incluso mucha gente está muy apegada a ese tiempo, porque el mercado Ujú. laboral, o sea, los días, la rutina cotidiana va en línea con ese tiempo, ¿no? Entonces empezamos a hacer cosas muy programadas con la agenda, que me tengo que levantar a tal hora, las vacaciones, que ahí supuestamente hago cosas que me divierten, después vuelvo al trabajo y me levanto a las 7 y termino a las 10 de la mañana y a las 8 tengo que ir al médico. Entonces, la rutina cotidiana hace como una especie de apego al tiempo que luego produce incluso una adicción y un apego que cuesta mucho salir. Estas ideas del tiempo conciencial y el tiempo esférico a muchas personas no las pueden digerir. ¿Por qué? Porque están muy, pero muy, pero muy apegadas a ese tiempo falso. Es decir, no conciben otra noción del tiempo que no sea esa. A muchas Sí. personas le decís, ¿qué concepción? Bueno, nosotros porque estamos en el tema del crecimiento personal, de la psicología, de la conciencia, de espiritualidad, entonces a mí me hablas del tiempo y tú reflexionas y yo también estoy de acuerdo con lo que tú reflexionas, todo, pero a muchas personas le dices, ¿qué opinas del tiempo? Y te dicen, sí, las 21:26 del 2025, estamos en el 11 del 7 y ahí termina todo. Entonces es importante esto de la reflexión que hacemos en base al tiempo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo importante y lo maravilloso de tu canal, de tantos canales que existen, que estamos hablando de esto. Cada vez hay más personas, eso es lo maravilloso. Antes era poquito y ahorita son muchos, miles y miles de personas hablando, jóvenes. Estoy sorprendida con la cantidad de jóvenes, muchachos de 20 años, pero hablando con una profundidad que yo los escucho y aprendo de ellos. Es increíble, ¿no? Ujú, Como va cambiando todo. Entonces, para eso son estos videos, para que la gente escuche y de repente dicen, oye, déjame escuchar un poquito más, déjame investigar un poco más y ujú. puedan ver otra perspectiva. No sabemos si es la real, creemos que sí. Bueno, yo tengo aquí anotadas algunas cosas que quería hablar contigo, porque Vale, vale, me dime. llamó mucho la atención cuando te escuché en un video que presentaste tu perspectiva sobre las emociones, Ujú. ¿ok? En ese video tú hablaste que las emociones como las presentan los psicólogos, los coaches, los animadores, que tienes que vivir la emoción y tienes que dejar que fluya la emoción, ¿no? Cuéntanos un poco tu perspectiva con respecto a eso. Muy bien, muy bien. Sí, respecto a las emociones, tal como en la sociedad y en el mundo hay una teoría compartida, ¿bien? La del Ajá. tiempo, respecto a las Ujú, emociones también hay una teoría compartida de que no se deberían eliminar, no se deberían, que el centro emocional no se puede tocar, ¿bien? Em, que en el budismo y en Oriente invitan de hecho mencionan, una mente propensa a emociones es una mente sufriente. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso seguramente lo que viste en el vídeo, pero ujú, es importante también relacionar cómo las emociones terminan impactando en la materialización o en la manifestación de realidad. Por ejemplo, ¿qué es aquello de lo que menos tenemos observación en nuestra mente subconsciente? Es el centro emocional. ¿Bien? Es decir, ok, para lo que menos tenemos capacidad de observación, antes hablábamos del tiempo y de que la observación de los cambios, bueno, la no observación y la no toma de conciencia es lo que nos asusta y la gente tiene mucho miedo a eso. Con la observación consciente se va un poco el miedo. Pero claro, el centro emocional, como es tan rápido, bien, porque no es el racional, el emocional es un poco más rápido, mucho más rápido, y es para lo que tenemos menos capacidad de observación. Y ahí en el centro emocional, obviamente, están nuestras emociones, ¿bien? Que son ujú, automáticas, son impulsivas, son programadas, son no observadas en líneas generales porque es lo más difícil de observar, más allá de que se pueda. Yo no digo que no se puede, sí que se puede. Y son las principales generadoras de realidad. ¿Por qué? Porque muchas decisiones rápidas, muchos impulsos, muchos pensamientos se generan en base a emociones no observadas. Bien, entonces, el centro ujú, emocional es lo que más incide en la materialización de realidad y no es observable. Entonces ahí está un poco el problemita
con las emociones, porque los pensamientos son más observables, pero la conducta Mm. influenciada por emociones automáticas es menos observable. Entonces, la realidad externa está tan lejos de nuestro dominio al mismo nivel que el dominio de nuestras emociones. ¿Bien? ¿Se comprende bien eso, Cristina? ¿Y qué Sí, sucede hasta ahí a sí. lo que ibas tú, ¿no? Y lo que mencioné un poco antes. ¿Qué sucede en la sociedad actual cuando se habla de observación, dominio y no estoy hablando, a ver, a nivel popular, ¿no? La sociedad actual, Sí, 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 no hablando de lo que dicen la psicología, o porque aparte cuando hablamos de psicología también hay diferentes escuelas, ¿no? Jung, sí. Lacan, bueno, también los coaches, los terapeutas tienen otras visiones, pero a nivel al ciudadano promedio, al que está ahí en el supermercado, si le preguntamos algo vinculado con la observación, o a veces yo menciono la autoayuda de supermercado, ¿no? Que son esos libros que están Mm, ahí en los supermercados, que están ahí, que son bien sí, económicos, que tienen como quizás un inicio a lo que es el crecimiento personal, pero es pero muy básico, ujú, ¿no? sí, Entonces, cuando se habla de observación, dominio y eliminación de emociones, claro, ¿qué dice ajá, la autoayuda de supermercado? Y aquellos que hacen esta bandera de aprender a convivir con las emociones, ¿bien? Cuando, como comentaba antes, en el budismo y en Oriente, que vienen desde hace quizás 2000 o 3000 años estudiando la mente, sobre todo el budismo tibetano, dicen que una mente propensa a emociones es una mente sufriente, lo que te comentaba antes. Entonces, ujú, con las emociones se necesita realizar una observación, una sanación y una eliminación para elevarse a un estado consciente, a un estado de libertad, a un estado neutro. Bien, entonces, si continuamos, esto por qué lo repito, y seguramente tú lo habrás visto en el vídeo, y tengo muchos vídeos y soy muy insistente con este tema, porque si continuamos ujú, sin hacer nada con las emociones, eso va a configurar un modelo mental totalmente imposibilitado de materializar realidad a conciencia. Porque si nos liberamos de las ujú, emociones, mayor va a ser nuestro dominio sobre la realidad y la velocidad de manifestación. Entonces, ujú, mantener las emociones con nosotros nos obliga a estar sujetos a realidades inesperadas, ¿bien? Y no nos asumimos como responsables y co-creadores de realidad. Por eso a mucha gente le cuesta comprender eso, cómo es que yo manifiesto realidad, cómo es que creo realidad con la mente. Claro, porque muchas veces las ujú, personas están sujetas, gracias a que nunca trabajaron con sus emociones, porque aprendieron a convivir con las emociones, que es lo que se dice a nivel popular, ujú, están sujetos a realidades inesperadas. Entonces, no creen que pueden llegar a ser responsables y co-creadores de realidad. Entonces, existe una creencia ujú, compartida y generalizada en la masa popular que el mundo emocional, como te decía antes, es algo que no se puede tocar ni se debe tocar y se debe incluso hasta proyectar. Por eso a veces se invita a no reprimirse, ¿no? Entonces, esta creencia generalizada hacia la realidad inmodificable y nos pone en un lugar de espectadores pasivos, ¿bien? Entonces, de hay que tener víctima. mucho cuidado, porque si uno acepta que su nivel emocional no lo puede cambiar, ni puede acceder a él, ni eliminar emociones automáticas, en ese mismo orden de creencias falsas está el hecho de que la realidad no la puedo modificar. Así que, bueno, esto te lo quería compartir como complemento de esto que mencionabas, que mencioné en Ujú, algún vídeo que hayas visto, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la manifestación de realidad y cuando se bloquea la manifestación de realidad, se bloquea nuestra capacidad de ser felices, ¿no? No sé si compartes con lo sí. que estoy mencionando. Sí comparto y el video de donde saqué esta idea no profundizaste tanto, ¿no? Ujú. Entonces creo que no era el tema, sino que lo pasaste y comentaste algo que de verdad me resonó mucho y me hizo empezar a discernir, ¿no? Y ese discernimiento duró medio día hasta que plum, empecé a unir cosas. Y tú decías algo así como que no te preocupes cuando hablen de psicólogo, con todo respeto de mis colegas, pero yo creo que si yo uso un 5% de lo que vi en la universidad en terapia, es mucho.
O sea, creo que lamentablemente en esta, todavía la etapa que estamos, te escuchan más cuando dices soy psicóloga, ¿no? Licenciada, y cuando tienes un título, pero realmente no estoy no soy de librito de universidad, ¿no? Yo me abrí muchísimo hacia otra parte, que estoy segura que la psicología se va a ir hacia allá. Ujú, Tengo la esperanza, ¿no? ujú. Que no sigamos estudiando gente de hace 100 años, 200 años y tratando de Exacto, sí, decir ese es que las cosas son un así, tema. que Ese es un tema con la sí, psicología, ¿no? Que está como un poco desactualizado lo que se da en la muy universidad, ¿no? obsoleta, ¿no? Ujú, sí, Sí, sí. es triste, pero es real. Pero entonces tú decías, mira, los psicólogos, coaches, dicen como que hay que aceptar las emociones, hay que vivir las emociones y eso lo que hace es como mantenerte estancado ahí. Más o menos esa fue mi interpretación, ¿sí? Ujú, Y yo dije, oye, ¿verdad? Porque es otra excusa. Por lo menos una de las cosas que yo hice apenas me gradué es el famoso, en mi tiempo de CM4, ahorita es el de CM5, donde están todos los trastornos. Yo lo metí en una caja de cartón y yo no creo en trastornos como tal, ¿no? Porque creo que al ponerte una etiqueta te doy la excusa perfecta para que no trabajes, claro. para que no crezcas, para que no evoluciones. Ya tienes una etiqueta, listo. Quédate y muérete así, ¿no? Entonces no estoy a favor de los trastornos como etiquetas. Ah, Y al decir vive las emociones, yo dije, oye, ¿verdad? O sea, es una excusa perfecta para decir, bueno, es que me siento así, estoy viviendo mi rabia o estoy viviendo mi depresión, estoy... Y me resonó mucho. Sigo, y yo digo, ya va. Hay como etapas, como cuando uno estudia primer grado, segundo grado, tercer grado. Y definitivamente en las primeras etapas, en los primeros grados, es importantísimo, sí, conectarte con las emociones, sentir la emoción, aprender a saber qué emoción es realmente, porque tú escuchas a mucha gente que de repente estoy triste y cuando empiezas a indagar, lo que tienes es una rabia o una frustración o un duelo, pero, o sea, no le dan el nombre real a la emoción, ¿no? ujú, Igual, tristeza, tristeza. No, hay miles de tristezas. Porque la tristeza que yo siento cuando se me murió mi perro no es la misma tristeza que sentí cuando se murió mi mamá, ni es la ujú, misma tristeza cuando me rasparon un examen estudiando, ni es la misma tristeza de, no sé, cuando se le murió la mamá a la amiga de la amiga de la amiga. No es igual, pero sí pueden ser tristezas, ¿no? Entonces, explorar las emociones. Aquí, donde estamos, planeta Tierra, 3D, ahorita, ujú, vinimos, escogimos esto para explorar cosas. Entonces, es tan interesante explorar la emoción, que no está en otras dimensiones, está aquí, y es el único sitio donde las exploramos, ¿no? Pero ujú, después sí vamos pasando como de grado, ¿no? Vamos ujú. aumentando. Y llega un momento en que la emoción es como neutra, ¿no? Es como, Sí. está bien. Y eso le cuesta mucho a la gente entenderlo. El que ni la tristeza, o sea, la meta en esta vida no es ni estar en euforia eternamente, ni estar en depresión. Es un Ujú, estado tan neutro y tan sabroso, tan de paz, donde yo estoy feliz porque pasó algo bueno, pero ¿y por qué no estás brincando? ¿Y por qué no estás celebrando? Estoy feliz. Y la gente lo ve a uno como loco. O sea, pero brinca. Bueno, sí, a veces brinco, pero no, mm. ni depresión ni euforia, ¿no? Ese equilibrio. Sí, 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 el primer, o sea, para tomar conciencia de la emoción es fundamental sentirla. Pero el tema es que la gran mayoría de las personas se quedan en el sentirla y luego de sentirlas, como tú mencionas, adquiere Ajá, como una neutralidad, ¿no? Porque una vez que se siente, la conciencia busca sanarla y entonces, bueno, ok. quizás una persona estuvo triste durante toda una noche, llorando o muy triste, y al otro día, luego de Ajá, sentirlo, se comienza a sentir bien, ¿no? Se comienza quizás
a adquirir esa neutralidad, la emoción, ¿no? Porque se integra Ok. y se transforma en otra cosa, pero en líneas generales, la gran, gran, gran mayoría de las personas ya se quedan en ese estado, porque dicen, bueno, lo sané de esta manera porque ya la sentí, pero no se sanó del todo, porque en realidad lo que hay que sanar es mucho más profundo, que son los pensamientos que generaron esa Exacto, emoción. Entonces, muy, exacto. pero muy poca gente comienza un camino de, porque si no después, Cristina, la persona va a tener otro estímulo dentro de medio año y le va a volver de vuelta la tristeza. Y no es negocio, por así decirlo, no cierra. Porque después va a venir, o sea, no sanarla nunca va a ser conveniente. ¿Por qué? Justamente por eso, Ujú. porque la persona piensa que lo sanó, pero después viene otro estímulo y vuelve a estar triste. Y luego incluso se ¿Verdad? combinan, porque se combina la tristeza, la angustia, la bronca, la frustración. Y bueno, y viene un estado depresivo, ¿no? Entonces, comenzar un camino de eliminación de emociones automáticas, comenzar a considerar hacerlo, es una etapa en el estado de conciencia que ya está muy por encima del estado de conciencia de la gran mayoría de las personas en la sociedad. Es decir, no muchas personas comienzan un camino de eliminación de emociones automáticas, que sería una reprogramación de Ujú. pensamientos, ¿no? Porque claro, hacer ese camino de eliminación de emociones automáticas sería limpiar la mente, sería reprogramarla y solo lo hacen muy pocas personas en relación a la población total, ¿no? Entonces, Ok. por eso mencionaba antes que aceptar nuestra incapacidad de observar nuestra subconsciencia y nuestras emociones nos lleva a vivir una Ujú. realidad altamente sufriente, ¿no? Y alguien dirá, claro, pero luego de la eliminación de emociones automáticas, ¿qué? Ya no se siente más. O sea, sería un Ujú. aburrimiento, porque yo estaría aquí Ujú. en estado neutro. No, Sí. ahí es donde ahí ingresan otras vertientes que la gran mayoría de las personas no Ujú. conoce. Si se eliminan las emociones automáticas y las heridas que las despiertan, quedan los sentimientos a conciencia. Es decir, ahí ya elegimos cómo sentirnos. En esa situación, por ejemplo, si me quiero sentir alegre en una situación, si me quiero sentir alegre ahora, bueno, me siento alegre. Si me quiero sentir entusiasmado e inspirado en tal o cual situación, me Ujú. siento entusiasmado e inspirado. Y si no quiero, no. ¿Te das cuenta que esa es nuestra libertad Sí. máxima? Es un estado de que nuestro nivel emocional ya se encuentra purificado, ¿no? Pero lo que sucede es que Ujú. en el proceso de sanación de emociones, en cierta forma es por añadidura a procesos anteriores que se deben alinear al amor. Es decir, las emociones, como son como decía antes, el centro emocional es lo último que podemos observar porque es tan rápido y tan Ujú. automático y son estímulos Sí. programados muy automáticos que surgen. Las emociones son el último eslabón de la sanación total de la mente, que va de lo superficial a lo profundo y más interno, ¿no? Es decir, va desde las conductas y los hábitos, pasando luego por las Ujú. palabras y la conversación, que ahí es muy importante la comunicación Ujú. no violenta, la inteligencia social, todo eso alineado al amor. Luego también el lenguaje no verbal, gestos, miradas, posturas, que mucha gente está diciendo, ¿qué tendrá que ver todo esto con las emociones? Todo esto está gobernado por la mente, el aspecto físico, y luego pasamos a la parte más Ujú. interna, que son los pensamientos y las creencias, que aquí hay afirmaciones, decretos, compromisos, todo eso, ¿bien? También aquí mucha lectura, ¿no? Escucha de charlas, y que esto genera lo que llamamos la percepción verdadera. Y luego el último paso, por añadidura a todo lo que hicimos antes, que ese proceso que te lo mencioné en 30 segundos serían bastantes sesiones, y, o sea, todo ese cambio de ese proceso, cada pilar sería un Sí. mundo, ¿no? El cambio de pensamientos y creencias Ujú. sería bastante, pero bueno, como no tenemos tanto tiempo, lo resumimos en unos pasos. Entonces, luego por Ok. añadidura, se va a producir la sanación del centro emocional y ahí se disipan todas las emociones negativas que se basaban en el miedo, ¿no? Que es importantísimo. Y dijiste la palabra clave.
o sea, desde el amor. Desde el amor, sí, sí, Todo sí. se consigue, la conciencia, el despertar, el entender, cuando tratamos de enfocar cómo observo esto desde el amor. Sí, me da mucha rabia o me da, pero cómo resuelvo esta situación desde el amor. Sí, la veo muy difícil, no, pero desde el amor, ¿cómo lo haría? ¿No? No, no es que si puedo o no puedo, es cómo lo haría desde el amor. Después veo si puedo o no puedo. Esa es otra pregunta, ¿no? Sí. Y el amor yo creo que es una palabra, pero clave en todo esto. Ujú. Hay una frase hermosa en tu libro, que dice, has sido creado perfecto y con ideas falsas te has convertido en imperfecto. Me encanta Ujú. hablar de ese tema, me encantaría que nos ahondaras un poquito más en eso. Sí, esto tiene que ver con que nuestra alma al nacer es pura y desde los mensajes que van a la mente desde el mundo, a través de las personas de nuestro entorno, los medios de comunicación, la cultura, el sistema educativo y también el sistema laboral, Religiones. empresarial, la religión también, mucha religión, con altas dosis de falsedades, ¿no? Tanto el sistema educativo, los medios de comunicación, la cultura, la religión. Y claro, uno sin tener el discernimiento, en la infancia sobre Ujú, todo no tenemos discernimiento, ¿no? Y en la adolescencia tampoco, muy, muy poca gente. Bueno, eh, afortunadamente hay personas que ya vienen en cierta forma con verdades integradas y ya tienen un discernimiento, pero no, no es lo más común. Entonces, es ese discernimiento que sería un filtro que se genera entre la mente consciente y subconsciente, ¿no? Para que esas creencias falsas no pasen. Entonces, uno comienza, si no tiene ese discernimiento, que es lo más común, sobre todo en la infancia, uno comienza a percibir, comienza a interpretar, comienza a tomar decisiones, comienza a sentir incluso con falsedad en la mente, es decir, con miedo en la mente. Y comienza a generar una realidad subjetiva. Bien. Algunos ujú, ejemplos de creencias falsas, como para ahondar un poco más, puedo citar algunas, ¿no? sí, Que son las principales que comparto en mi modelo de sistema de pensamiento falso, que son 24, que están incluso ordenadas por el nivel de sufrimiento que producen. Pero puedo compartir las principales. La principal es el daño. El daño, es decir, nosotros nos creemos que nuestro cuerpo es nuestra vida. Es decir, que en nuestro cuerpo está sí, nuestra vida. Entonces tenemos miedo a que nos dañen el cuerpo porque sería dañar nuestra vida. Y nada que ver. O sea, el cuerpo ujú, es como la materialización del sistema de pensamiento y algo que generó la conciencia, pero no es nuestra vida. Nuestra vida en realidad está en manos de nuestra alma. Pero bueno, falsamente pensamos que que nuestro ujú, cuerpo puede ser dañado y eso implicaría la muerte, que no tenemos ni idea de lo que es, ¿bien? Porque no la vivimos, ¿no? Bueno, están las experiencias cercanas a la sí, muerte de la gente que se fue y volvió, que ya nos dicen ujú. bueno, que sería un paraíso, ¿no? Lo que sucede. Pero Y que bueno, cada vez hay más y más y más, ¿no? y que cada vez hay más Bueno, no sé si hay más o es porque ahorita hay redes y nos podemos comunicar más, hay ¿no? Pero más yo creo que sí estamos información. menos densos y podemos ver. Yo creo que es ambas de las, que es un poquito de las dos, porque creo Sí, que la densidad ha bajado un poco en la materia y por eso se presenta con más frecuencia. Y lo otro es que ya no, nos podemos comunicar y dar la noticia mucho más rápido, ¿no? Y estamos más abiertos. Hay gente que lo claro, guarda por 5, 10, 20 años y no lo cuenta. Y claro, después, entonces ya la gente se atreve, ¿no? Perdón que te exacto, haya interrumpido. exacto, sí, sí. Claro, entonces como son muy pocas personas, ahora son más, como tú dices, entonces que comparten Ujú, sus experiencias cercanas a la muerte, entonces sí, la creencia en el daño o el miedo a la muerte para muchas personas puede ser que esté disminuyendo, pero estamos hablando de muy poca gente en base a la población total, ¿no? En cierta forma el miedo a la muerte y además culturalmente, ¿no? El funeral, lo negro, lo tenebroso, sí. se le tiene miedo. Entonces hay como un miedo al daño, que es miedo, genera como una especie de sensación de peligro,
de riesgo, estoy en riesgo, Ujú. sensación de amenaza, sensación de no estar a salvo. Entonces ahí viene toda la sintomatología del cuerpo, porque en la mente están todas esas creencias falsas y luego el cuerpo genera sintomatología, ¿no? De miedo. La principal es el daño, luego también están los juicios duales, es decir, que también genera mucho sufrimiento porque las personas muchas veces creemos mucho en el bien y el mal, en lo mejor, lo peor, esos serían los juicios duales, ¿no? Nuestra mente está Mm. programada así. El éxito, voy a buscar el éxito y el fracaso, me perjudicaría el fracaso, ¿no? Me haría más vulnerable, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto, fuera, dentro, toda esa programación binaria trae mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque voy a buscar lo bueno, voy a buscar el éxito, voy a buscar lo correcto y con miedo a lo otro, con miedo a lo negativo, ¿no? Entonces, eso genera Ujú. mucho, mucho sufrimiento. Luego está la carencia, está la pérdida, está el conformismo, que es ver el mundo faltante, ¿no? Como que las cosas faltan, como que no puedo, como que soy poca cosa. Luego también el egoísmo, es decir, no dar y solo esperar recibir. Entonces eso genera toda una realidad de, a veces incluso hasta de maldad, ¿no? Nosotros cuando hablamos Mm. de personas que cometen o que son malas en el mundo, en realidad tienen pensamientos egoístas y en realidad serían egoístas, ¿no? Pero claro, luego eso lo proyectan y Ok. serían como malos, ¿no? Y bueno, eso todo Ok. está en la base, en cierta forma, del sistema de pensamiento falso, las creencias de tiempo, que ya las hablamos, la falsedad del espacio también, porque hay mucho apego al espacio. Entonces, desde la infancia, en cierta forma, al no tener discernimiento, se nos van instalando estas creencias falsas y ahí viene un Ujú. poco la explicación de esa frase que te gustó mucho y gracias por mencionarla, esta de has sido creado perfecto y con ideas Ujú. falsas te has convertido en imperfecto. ¿Por qué digo te has convertido? Porque nosotros esas creencias falsas nos las elegimos creer. Es decir, quizás a un niño de 4 años, esto no puede ser exacto, es decir, no es generalizado. A un niño de 4 años le Ujú. dicen que existe la carencia y quizás no se lo cree, y otros sí, porque hay cosas que Ujú. tenemos integradas. Hay un niño de 4 años que le dicen, no, te vas a morir, ay, ¿qué me importa? ¿No? Es mejor. Y otro dice, ay, ¿cómo que me voy a morir? Entonces, claro, van impactando de manera diferente. En realidad, en cierta forma, no sé, es muy raro que en la infancia ya un niño tenga el sistema de pensamiento verdadero incorporado, pero puede ser, puede ser. La manipulación de las ideas falsas. Mientras hablabas, me venía también a la mente esto que también se volvió popular y que nos lo dicen desde yo no sé hace cuántas generaciones. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, Sí, del Padre, del todo, sí. ¿sí? Pero eres imperfecto, ¿no? ¿Por Ujú, qué nos volvimos imperfectos? Claro, todo es un espejo. Siempre nuestros juicios son espejos de nosotros mismos. Entonces, yo me siento imperfecta porque estoy creada a imagen y semejanza de Dios, vamos a llamarlo así para recortar el nombre, pero es que ese Dios lo creamos nosotros a imagen y semejanza nuestro, de nuestro ego, de nuestro pensamiento egoico o distorsionado, ¿no? ujú, Entonces, claro, si yo creo a un Dios a mi imagen y semejanza, pero entonces sigo con las ideas falsas y creo que ese Dios es el verdadero y Él me creó a mí, a su imagen y semejanza. ¿Ves cómo me estoy reflejando en lo mismo? Al verdadero, al creador, al todo, lo dejamos fuera. Ya Él no está aquí. Ya está un Dios que creamos y ese Dios que creamos nosotros nos crea a nosotros. Claro que somos imperfectos. No claro. podemos, ahí sí somos imperfectos, ¿no? Sí, la conexión con esa fuente divina y la conexión con Dios y la conexión con la energía del amor, en cierta forma se siente cuando se transmuta el sistema de pensamiento falso al verdadero. Y como tú bien dices, si Ujú. desde el sistema de pensamiento falso, que aparte ahí están los juicios duales y ahí está la separación,
que recuerdas que antes en la antigüedad se creía que Dios era una persona, un superhumano o alguien que está arriba, ¿no? A lo cual uno le pide, ¿no? Bueno, esos son ideas que surgen desde el sistema de pensamiento falso. Entonces, claro, desde el sistema de pensamiento falso yo no puedo creer que Dios es, o el propio amor o la fuente divina está creado a mi imagen y semejanza. Porque ahí estaría diciendo, mucha gente se dice, no, Dios está enfadado porque sucede todo lo que sucede. Si Dios existiese, no estaría sucediendo esto y lo otro. Claro, es que ahí hay que indagar mucho en el concepto que tenga la persona de Dios, porque si está con el sistema de pensamiento falso, no puede creer en algo superior o en algo conciencial, en una conciencia universal creadora de todo y uno unido a esa conciencia universal creadora. Por eso a veces hablamos de cocreaciones. Cuando hablamos de cocreaciones basadas en el amor, uno ahí, desde el sistema de pensamiento, sabe que hay una fuerza primigenia que lo está sosteniendo y lo está ayudando. Pero claro, como mencionas tú perfectamente, desde el ego uno siente desconfianza, siente negatividad, siente drama, siente catastrofismo, siente separación, siente carencia, Mm, siente egoísmo. Claro, ¿qué Dios se puede generar desde ese sistema de pensamiento falso, ¿no? Un Dios no sí. confiable. Y eso no existe. Mm. Bien. Así que genial, genial. Gracias por la reflexión. La necesidad de entenderlo todo. Tenemos que entender cosas Ujú, que ahorita no podemos, como tenemos que entender y saber quién es Dios. No, no, ahorita no. Ahorita tenemos que ir recordando otras cosas. ujú. Mira, queda poco tiempo para nosotros. Así que, hablando de esto, sistema de pensamiento falso y esas ideas falsas, ¿no? Tú sabes muchísimo sobre o has estudiado mucho el curso de milagros, eres, se me fue la palabra, facilitador de un curso de milagro también, ¿verdad? Ujú. Y siempre nos hablan de las ideas falsas y las ideas verdaderas. ¿Cómo hacemos para diferenciar cuáles son las ideas falsas de las verdaderas? ¿Cuál, cuál sería como el criterio para saber qué es una idea falsa y qué es una idea verdadera? Bien, se percibe a nivel general Mm, por el nivel de sufrimiento que la persona percibe en su realidad. ok. Es decir, las creencias falsas basadas en el miedo producen manifestación de realidad sufriente. Es decir, tal como emitimos energía y acciones y pensamos con miedo, la realidad nos devuelve manifestación indeseada, le podríamos decir. Lo que puede ser, no sé, Ujú, podríamos citar miles de ejemplos, ¿no? Una relación tóxica o de dependencia, una relación de maltrato, una enfermedad, una quiebra económica, deudas, despido del trabajo, un trabajo que no nos gusta, un lugar caótico para vivir, experiencias de sufrimiento en general, incluso crisis, ujú, depresiones, ataques de pánico. Depende del nivel de falsedad que haya en los procesos psíquicos internos de la persona. Es decir, es análogo a que en un ordenador, bien en una computadora, haya un ajá, virus. Cuando tenemos un pequeño virus, el ordenador comienza a ok. funcionar un poco mal. Cuando tenemos 30 virus, ya casi que no enciende, ¿no? Y tenemos que llamar a un experto en informática para que nos limpie el ordenador de virus. Y el proceso en la mente es igual. Y bueno, Ujú, visto de esta manera parece un sí, enfoque hasta el momento un tanto negativo, pero la buena noticia es que esa falsedad de la mente es 100% reversible, ¿bien? Y es a lo que estoy dedicado 100% actualmente, ¿no? A producir la sanación total del sistema de pensamiento, ¿no? Tengo un área privada de, no sé, 94 vídeos terapéuticos, encima también el curso activo del arte de sanar la mente, que es mi último libro. Llamamos por 7 encuentros y seguiremos hasta diciembre. También en consultas privadas, no sé. Actualmente ofrezco todo lo necesario para que esa sanación se produzca, ¿no? Esa es la buena noticia. eso lo estaba esperando al final invitarlos a que lean tu libro. Todo esto que estamos hablando está mucho más profundo y Ujú. con mucha información.
en el arte de sanar tu mente, un excelente libro. Y bueno, en la escuela de Mariano, que tiene muchísimos cursos, meditaciones, se basa muchísimo también en las afirmaciones. Las afirmaciones. Un día vamos a hablar sobre las afirmaciones. Sí, Ahorita no sí, hay sí. mucho tiempo, No, si quieres, si pero quieres me seguimos, encantaría. seguimos un poco más, Cristina, sí, no te preocupes. Si quedan algunas Ok, preguntas, seguimos, vamos, sí, sí. vamos a... Mira, otro tema que me parece súper importante en esta sociedad adoctrinada en la que vivimos es el tema de la culpa, Mariano. Ujú. La culpa. ¿Cómo detiene a tantas personas? ¿Cómo las está haciendo sufrir? Entre comillas, porque ellas mismas se están haciendo sufrir, ¿no? Pero Claro. responsabilizan a la culpa. Claro, sí, la culpa es hiperpoderosa, porque la culpa es un pilar del sistema de pensamiento falso, muy poderoso. ¿Por qué muy Ujú, poderoso? Porque hay un conjunto de creencias falsas muy potente. Es decir, la culpa se compone ¿de qué? De creencia en el pasado, es decir, hay un apego al pasado, es decir, para que yo tenga culpa por algo, tengo que tener en mi mente pasado, porque si estoy instalado en el presente, no me viene la culpa. Creencia en el daño, muy potente también. ujú, De hecho, en mi modelo la tengo como primer creencia falsa que ocasiona más sufrimiento. Y la dualidad del bien y el mal. Bien. También la dualidad en el ujú, bien y el mal produce mucho sufrimiento. Entonces tenemos en la culpa, tenemos un juicio dual, tenemos creencia en el daño y tenemos creencia en el pasado. Entonces, claro, son tres pilares. Entonces la culpa tendría como un conjunto de pilares. Entonces eso lo hace muy potente. Porque claro, ¿qué alimenta la culpa? Cuando la persona cree que por haber hecho algo en el pasado, con eso ha perjudicado a alguien o se ha perjudicado a sí mismo o a sí misma, cree que hizo algo que está mal, ahí está la dualidad del bien y el mal, creo que hizo algo que está mal, y además estamos en una sociedad de premios y castigos que alimenta la culpa. Porque claro, si yo creo que hice algo que está castiga el mal, error. claro, si creo Ujú, que hice algo que está mal, merezco castigo. Esta sociedad castiga ese error, ¿no? Entonces, claro, nadie puede ser feliz con culpa en su modelo mental, ¿no? Es un componente a extirpar. Entonces, cuando se sana la culpa, se siente una liberación muy importante, pero yo creo que es fundamental entender esto. Porque claro, cuando muchas veces en consulta mucha gente viene y dice, "Bueno, tengo culpa". Bueno, en realidad tienes también. Hay que ir parte por parte. Tienes un apego al pasado, podemos trabajar la creencia en el ujú, pasado, tienes también mucha creencia en el daño, ¿bien? Entonces trabajamos la ujú, creencia en el daño, también con afirmaciones, decretos, compromisos, y tienes también la dualidad y el bien y el mal, ¿no? Entonces también las afirmaciones para juicios duales también hay, ¿no? Se puede hacer una reprogramación de la mente subconsciente con la dualidad del bien y el mal, con la creencia en el daño y con la creencia en el pasado. Entonces ahí la persona puede sentir que desapareció esa culpa. Es decir, al cancelar esas tres creencias, se cancela ujú, la culpa. Por eso es muy importante comprender cómo están compuestas estas emociones poderosas, ¿no? Así que sí. un poco eso tengo para comentar de la culpa. De una manera que la enfoco cuando a veces es la persona siempre sentimos culpa, sobre todo cuando es hacia uno mismo, ¿verdad? O sea, porque se hizo algo a uno mismo, o también cuando se siente la culpa, miramos al pasado y cometimos algo, como dices tú, es un apego al pasado, donde cometimos algo que no hemos debido hacer, que no hemos debido pensar o que hemos debido hacer diferente, tenemos que hacerlo diferente. Ujú. La cosa es que yo digo que injusto porque nosotros vamos evolucionando minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. El Mariano que yo estoy viendo ahorita, estoy segura que no es el Mariano de hace 6 meses. Claro. Es diferente en algo, ya ha crecido en algo. Y ese Mariano es diferentísimo al Mariano de hace 5 años. Ujú. Y estoy segura que el Mariano dentro de 5 años va a ser muy distinto. Va a Claro, tener nuevas cosas, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? El Mariano del presente
culpa al Mariano del pasado por haber hecho algo. ujú, Estás haciendo trampa, porque el del pasado no tenía los conocimientos ni tenía la información que el del presente tiene. claro. Entonces es muy fácil juzgar al otro, que soy yo mismo, pero en el pasado, es muy fácil juzgarlo cuando ya tengo los conocimientos y la experiencia. Ujú, Y esos conocimientos y experiencias que me funcionan ahorita a mí para juzgar a mi yo del pasado, los tengo gracias a él, gracias a mi yo del pasado. claro. Entonces, en vez de culparlo, debería caerle a besos, abrazos, a mapuche y darle las gracias, Ujú, porque gracias a esa metida de pata, como decimos en Venezuela, o gracias a ese gran error que cometió, yo soy quien soy ahorita. Y eso es claro. maravilloso. Claro, todo Entonces, lo, muchas veces yo trato de enfocar así, no seas tramposo. sí, 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 todo lo hacemos en un estado de conciencia, ¿no? Por eso no tiene sentido culparnos, porque como ya te digo, como el Sí, ejemplo que tú estás citando maravillosamente bien, un hecho hace 10 años, realizado hace 10 años, se hizo con un determinado estado de conciencia. La exacto. persona con un estado de conciencia después de 10 años se ve con otro estado de conciencia y muchas veces quiere que le quiten ese hecho de hace 10 años, pero ese hecho de hace 10 años hizo al estado de conciencia actual también, Ujú. tal cual. Así que la culpa en realidad no existe. Es así. Y ojalá sirva esta conversación para que mucha gente por fin abra un poco la mente y nos quitemos esa gran culpa que lo único que hace es estancarnos, más Exacto. nada, no nos permite seguir evolucionando. ¿Qué opinas sobre la ilusión de la espera? Siempre que estamos esperando que suceda algo. Ujú. La esperanza sería lo mismo que las expectativas. Yo tengo la esperanza sería realmente yo tengo una expectativa ahí. La espera y la expectativa, la gran diferencia es, bueno, la connotación positiva que tiene la expectativa, porque esperar, la palabra se utiliza para esperar cualquier cosa, ¿no? No sé, esperar el autobús o el taxi. Ahora, la expectativa remite a que se espera algo positivo y concreto que suceda en el futuro, ¿bien? Pero Ok. esa es la diferencia sustancial o sutil y fundamental entre los dos conceptos. Es decir, es la expectativa de, no sé, de que me tomen en un trabajo, tengo expectativas con ilusión y con positivismo, ¿no? Eh, y la espera Ajá. puede ser un poco más neutra, pero ambos conceptos son derivados de la idea de tiempo cronológico, es decir, del tiempo del ego que se compone de pasado y futuro. Y ambos nos conducen al mundo falso, ¿no? A reafirmar nuestra percepción falsa. Porque lo que Ujú, más hace sufrir de estos dos conceptos, tengamos uno o el otro, es tenerlos en mente en el contexto de un sistema de pensamiento falso apegado al tiempo, a la fuera, a la carencia y al egoísmo, por ejemplo, como para mencionar varios, ¿no? Varios pilares, porque de por sí ambos conceptos no producen nada. Pero en el concepto, en el contexto, perdón, del sistema de pensamiento real, son inocuos, porque desde la percepción verdadera, que es la que emerge del sistema, la que emerge del sistema de pensamiento verdadero, si uno espera o si uno tiene expectativas, sabe que está en el presente. Y cuando llegue lo que espera o llegue aquello en lo que ha depositado expectativas, eso ujú, está en el presente, en otro instante de este mismo ahora. Entonces no producen sufrimiento si nuestra mente estaría sana. Es decir, sana, que es una mente sana, alineada a la verdad o alineada al amor, como querramos ujú. llamarlo. Ok. Y también cuando creemos en la esperanza y en la expectativa, estamos entregando nuestro poder, ¿no? Siento yo Ujú. que, que si yo espero que suceda algo, estoy como en plan de víctima. Ojalá la vida, el universo, una persona, algo, se digne a, a darme su poder Sí.
y con el poder de otra cosa, de otra persona, es que mis ilusiones, mis sueños se lleven, se hagan realidad, ¿no? Pero entrego Sí, mi poder completamente cuando tengo esperanza. claro. Y hay separación ahí. Es decir, Sí, entrego mi poder o exacto. espero que alguien... Buenísimo. Y victimismo también, victimismo. Ajá. Separación. El otro siempre es el que, llámese Dios, llámese universo, llámese Carlos, María o Juan. Exacto, Es así. exacto. Y eso me trae esas expectativas por alcanzar nuestros objetivos. Porque solo logrando esos objetivos que nosotros creemos, o sea, tenemos la idea de que solo con los objetivos que tenemos en mente vamos a conseguir nuestra vida ideal. Ujú, Nuestra vida ideal. Que para empezar, yo desde, no sé, mi pensamiento, no sé si falso o real, ujú, no tengo ni idea cuál es mi vida ideal, ¿no? O sea, no te podría decir mi vida ideal es, porque eso también es otra experiencia maravillosa que la gente tiene terror de vivirlo, necesita como una estructura, pero cuando tú vives tu día a día, ¿no? ujú. Sí puedes decir, oye, yo creo que esto me gustaría o aquello, pero a veces en el camino te topas con algo que no conocías, que no habías experimentado, que nunca habías escuchado hablar de eso, y cambias de camino porque no es lineal y vas descubriendo que tu vida ideal no se parece. Y si hacemos un ejercicio de recordar cuando empezamos a soñar con una vida ideal, que ya tenemos 20 años y queremos empezar a pensar en casa, matrimonio, y a los 25 la vida ideal es distinta, y a los 30 la vida ideal es distinta que la de los 20 y los 25, y así vamos. Y te apuesto que ahorita la vida ideal de cada persona, la edad que tenga, se va 5 10 años atrás y va repitiéndolo hasta niño. Y la vida ideal de uno va cambiando según el estado de conciencia, según las experiencias vividas, según tantas cosas que hoy en día nos aferramos. Cuando consiga este objetivo, cuando haga realidad este sueño, entonces tendré una vida ideal. Exacto, sí, sí. La vida ideal, como tú mencionas, tiene mucho que ver con el estado de conciencia. Porque, no sé, hace 20 años, mi vida ideal quizás eh, estaba, sí, programada o proyectada con mi sistema de pensamiento de hace 20 años. Hoy mi vida ideal está proyectada con mi estado de conciencia y mi sistema de pensamiento actual. Pero es una reflexión importante esta, la de lo de alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Para crear esto, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? La vida ideal, porque puede a veces confundir a mucha gente que dice, claro, no teníamos que permanecer en el presente, que decían Cristina y Mariano en la primer reflexión. ¿No Ajá. era que había que permanecer en el presente? Entonces, claro, vivir el presente no es no planificar nada para un escenario futuro, entre comillas, y que uno tiene Ajá. que estar concentrado en el momento que vive mirando un árbol o mirando el mar No. o mirando una planta o una montaña sin Ujú, tener anhelos, deseos u objetivos. El tema central está en que cómo hacemos esa proyección. Si el hecho de alcanzar objetivos lo hacemos desde la carencia, es decir, pensamos que no ujú, estamos completos y algo que alcance en un futuro me va a completar y eso además va a venir de fuera, ¿no? Entonces, ujú, es muy diferente plantear anhelos, objetivos o deseos con confianza en la vida, con abundancia, con fe y con la seguridad de que se puede manifestar lo que uno quiera desde la libertad de pensamiento, desde lo que decíamos antes, de estar creados a imagen y semejanza, con lo cual podemos crear nuestra vida ideal, porque además este plano está hecho para eso. Pero claro, hacerlo desde un ujú. sistema de pensamiento de miedo
acarrea sufrimiento y no lleva a la felicidad. Por ejemplo, deseo un coche Exacto. último modelo para exponerlo frente a mi vecino o mostrárselo a Cristina y que despertar la envidia de Cristina o de mi Ujú, vecino o de mis amigos o para que mis amigos me quieran y pienso que con el coche último modelo voy a ser más feliz y además va a ser una extensión de mi ego. Entonces, si lo pierdo, sufriré, será como perder una parte de mí. Bueno, ahí estamos frente a un claro objetivo futuro impulsado desde nuestra falsa personalidad, ¿no? Y además quiero también para un futuro el objetivo de un perro, que no sé, que me cuide la casa porque tengo miedo que me roben y que me hagan daño. ¿Se entiende? ujú. Ahora bien, un Sí. objetivo futuro de manifestación de un estado de paz, de un estado mental de paz, por ejemplo, con aceptación del estado que vivo ahora, con aceptación, y amando el estado que vivo ahora, con su correspondiente materialización externa alineada con nuestra conciencia, con aceptación de la manifestación externa actual también, amando la manifestación actual, en alineación también con nuestro propósito álmico, con nuestra plenitud, con los pilares del amor, sabiendo que la felicidad es un estado que viene desde dentro. Y claro, y objetivos en pos de una vida sencilla, de una vida feliz, de una vida placentera. Entonces, plantear objetivos así y desde necesitar poco y de lo poco que necesitamos, necesitamos poco también para tener una vida sencilla, alegre y feliz, plantear anhelos así, plantear deseos así, hay un matiz, hay un contraste muy diferente, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso quizás quería compartir en relación a, porque hay mucha confusión en la espiritualidad y la conciencia de que, bueno, vivamos el ahora. No, no planifiquemos nada, no, no sé dónde No, no, no. vivir dentro de 10 años, no sé a qué me voy a dedicar, ni a qué voy a vivir, ni con quién voy a estar, no planifiquemos nada. Y no está prohibido planificar, ni proyectar, ni tener anhelos, ni deseos. Bien, el tema es desde dónde lo hacemos. Sí, porque también esos son los juegos de los que se valen los que están en contra de estos temas, ¿no? Y entonces he escuchado una frase, la escuché hace poco, yo no sé si se utiliza en Argentina o en España, pero el comeflor, el que no hace nada, sino, ¿conoces No, no, el esa frase? comeflor no. No, que sería como un Es como vago, alguien ¿no? que no va a hacer nada, No que como hace dices tú, nada. va a ver el árbol y, o sea, se va a sentar Claro, a sí, comer sí. flores. Me Sí, dicen a comer algo, flor. creo que eso fue por un personaje de un programa aquí en la televisión, pero es seguir en el juego de la dualidad. O sea, si no me apego a los objetivos, si no trato de controlar, si, o sea, si pierdo ese sistema de creencias, de pensamientos, ¿no? De que hay que controlar las cosas para que sucedan. Me apego a este objetivo y si veo otro, pues eso es una distracción sin darle oportunidad de saber si realmente aquel iba a ser, era una señal del camino que tenías que seguir realmente, ¿no? Que este no era, era aquel. Pero como uno dice, está controlando y apegado a esto, hasta nos cerramos de ver la cantidad de propuestas que nos da la vida, ¿no? Cuando uno dice, no es así, no es tan así, se van para el otro extremo. Ah, entonces no planeo nada, entonces vivo al aquí y el ahora, y no, uno todos los días. Nosotros planeamos este encuentro hace más de una semana, ¿verdad? Y se planea, porque si no, no se da. Y así vamos. Yo, las consultas que tengo, por supuesto, tengo una agenda también y tengo que anotar a cada persona que llama para agendarse, ¿verdad? Igual tú y tus cursos tienes que darlos en fechas, que por cierto ahorita nos vas a hablar de un congreso que tiene con COBA antes de finalizar, pero necesitamos planear y tener objetivos, pero sin apego, sin creer que el objetivo es mi felicidad. El objetivo es Ujú. un objetivo genial, es algo por el que levantarse todos los días e ir, ¿no? Con alegría a seguir creando, co-creando, pero, pero no es realmente el ser de uno, la vida de uno, lo que le va a dar a uno su estado, ¿no?
se puede decir anímico, espiritual, en fin, como lo quieras llamar, Ujú, pero es saber la diferencia entre sí hay objetivos, pero son eso, una palabra, un concepto, ujú. objetivos. Sí, y Listo. todos se plantean en el presente, como tú bien decías, cuando nosotros Ujú, programamos este encuentro fue en otro momento de un mismo presente, hoy lo vivimos ujú. en este momento que es ahora y es, en cierta forma también sería el mismo momento. Yo tengo esa teoría de que todo es el mismo momento, sin embargo, esta evolución, lo que nosotros vemos, lo que hablábamos al principio, ¿no? La toma de conciencia del tiempo y la evolución de las cosas y todo, y la velocidad con el cual evolucionan las cosas, parece, y además la teoría del tiempo falso, que iría hacia adelante, porque claro, fíjate, si estamos en el 2025, el año que viene es 2026, entonces sería como que iría avanzando hacia algo, y eso nos engaña. Y pensamos que vivimos diferentes momentos cuando en realidad vivimos un único momento. Pero Así que fíjate la maravilla, perdón que me interrumpa de ese tiempo, que es sí, que ahorita, cuando yo estoy diciendo esto, hay mucha gente que ya está en el 2026. O sea, mm, este video va a quedar en YouTube, claro. ¿verdad? Ujú. Y puede ser que en el 2030 alguien ¡pup! Se tope con el video. En otro Y yo voy presente. a estar diciendo, estamos en el presente. Exacto, exacto. Aunque sea 2028 es el presente. Es un Ese, juego sí, sí, que muchas personas le cuesta, pero es que es pasado, presente y futuro en el mismo momento. Y es así. exacto. Poco a poco lo iremos entendiendo un poquito más, ¿no? Y se irá haciendo más, se irá regando, regando, regando hasta que la gente diga, ay, ya entendí. No hay líneas, no hay reloj, crono, no existe. Existió crono, pero... Ujú. y Sí, creó que esto. existe para tener un orden, una organización en el plano Sí, y físico, maravilloso. pero en lo profundo sabemos que no existe, claro. Estos son algunos de los temas que como filtré por el tiempo, para que las personas vean el video y no les quite tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, me encantaría en otro encuentro hablar otros temas. Claro. Quiero decirle a todo el mundo, Mariano tiene un excelente libro donde da su perspectiva excelente, da técnicas de información sobre cómo cambiar ese sistema de creencias falsos, ¿no? Y, y toda la información es positiva siempre escuchar. De verdad que vale la pena que lo lean. Igual, háblanos del congreso que tienes ahorita, Ujú. 17, 16, Comienza, 17, ¿no? es un congreso que se llama Vibra y Ajá. está organizado por Mundo Congresos y comienza el 14, es del 14 al 18 de julio y yo voy a estar participando con un ejercicio meditativo de sanación de situaciones difíciles. Bien. Ujú. Y Covadonga, que es mi pareja, va a hablar de manifestación del Una alma mujer gemela. hermosa. Manifestación del alma gemela. Así que bueno, gracias Ajá. por permitir mencionarlo y a quien quiera asistir, bueno, hay un link que no sé, te lo puedo compartir si quieres para la gente que quiera Por favor, y lo y colocamos abajo. lo Bueno, ponemos pero es el debajo. 14 ya. Claro, el Ajá. Por lo 14. menos un show hay que hacer. Exacto. Y bueno, y además, bueno, estamos nosotros dos y además hay creo que 80 o 100 ponentes, no sé, con diferentes workshops, ¿no? O sea, cosas, trabajos prácticos, ¿no? De 25 o 30 Ok. minutos, todos brindando ese tipo de formato, ¿no? Así que, bueno, interesante. O sea, se desarrolla en 4 días. Bien, así que bien práctico, bien corto, interesante. Así que una, algo muy Para los que interesante. te están preguntando, son muchos que son gratis y hay una parte que es como VIP, como especial, como Una donde... parte VIP, sí, Ajá. sí, sí, sí. Un regalo VIP. Pero sí, en la gran mayoría de los workshops son gratuitos. Luego el pase VIP sería opcional. Perfecto. Mariano, un millón de gracias por esta oportunidad. De verdad la disfruté muchísimo. Espero que se repita.
Sí, sí, Un claro que sí. abrazo enorme Muchas gracias. Gracias y por la nos vemos invitación pronto. y un saludo muy grande hasta Venezuela. La verdad que me encantó compartir contigo. Felicidades también por todo el trabajo que haces en tu canal. Un saludo muy grande también a tu comunidad. Y bueno, también lo difundiremos por mi canal, así que gracias, gracias por esta colaboración. Como mencionas tú, esperamos regar, ¿no? Semillas, semillas de conocimiento, de reflexión, para una humanidad más consciente, una humanidad despierta. Así que muchísimas gracias, Cristina.